Va a contar una anécdota que es muy curiosa. Había un cura que todos le querían, ¡ay, hombre, fulano, todos, joder! Y yo, pues se conoce que teníamos don Felipe, que era muy buena persona, uno de Curciaga, uno mayor, y aquel no solía venir muchas veces a darnos porque teníamos que ir a Santa María, a la religión, de clase, y nos ayudaban. Y ese otro, el cura que quiero decir, estaba al lado, con otros de otro curso menos, y claro, veía que igual estaríamos hablando, yo qué sé, bueno. Y un día voy, joder, pues íbamos a las excursiones, joder, a Sagrado, un niño que no solíamos, y yo, gracias a Dios, mis padres me han llevado siempre a Bilbao en fiestas y tal, pero muchos no habían ido ni a Bilbao, y claro, cuando llegaban las vacaciones, pues íbamos a Deva, joder, pues eso era la mayor alegría del mundo. Y claro, íbamos al Rosario y nos daban vale. Ahora luego te hacen más barato, claro, todo el pueblo, todos los chavales y chavalas al Rosario, bueno. Y cuando fui a por el billete, el cura ese me dice, no, tú no tienes billete. Joder, ¿tú sabes qué disgusto para un chaval? Todos los amigos esperando para ir a la excursión de Deva y que te diga que a mí que no me da billete. Joder, voy a casa llorando. Y me dice, madre, ¿qué te pasa? Pues esto, que no me da billete. ¿Cómo que no te da billete? No. Joder, mi madre no era muy lista, pero allí, oiga, ¿por qué no le da usted billete a mi hijo? ¿Por qué no sabe catecismo? ¿Que no sabe catecismo? Pues usted, ¿para qué viene aquí? Pues nosotros tenéis la... Bueno, pues ya no me acuerdo si no fui o no fui ya. Del tal disgusto que llevé, ya me... Resulta que yo no sabía catecismo, dice. Bueno, estaba en misa de 12 y solían hacer el rey y la reina de catecismo, quién salía primero de catecismo y tal. Y estoy allí en misa y oigo mi nombre. Joder. Y salí el 11, ¿no? De todo, 500 o más que no se sabe, bueno, y el desgraciado de ese cura decía que no sabía catecismo. No sé por qué rabia. Y luego así le salió más rana que rana.